¿Viste o supiste algo de los Juegos Olímpicos? ¿Viste, por ejemplo, la ceremonia inaugural? No, la verdad es que no. Vi los típicos videos que te Lo que mandan, circulan. que circulan, pero la verdad es que no lo vi. Oye, para quienes no la vieron y también para los que la vieron, vamos a repetir un pequeño extracto y para comentarlo, yo creo que es muy necesario. Performing the song King. Costumes? None other than Louis Vuitton. Julio, hubo mucho enfado con esto, ya con una parodia de La Última Cena, que después se dijo que era un banquete pagano, que sí, que no, que Dionisio, etc. Lo cierto es que, por ejemplo, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, emitió declaraciones enojado. El Papa Francisco no lo ha hecho, Fernando Chomalí sí lo hizo, y dijo, lo cito, que le decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la Eucaristía. La intolerancia de los tolerantes no tiene límite. ¿Qué pasó acá en esta ceremonia inaugural? O mejor dicho, ¿por qué pasó esto? Más que qué pasó. Bueno, esto tiene varias lecturas, ¿de acuerdo? Varias lecturas. El cristianismo de alguna manera el cristianismo va vinculado a garantizar el orden natural. El orden natural, más cristianismo, es una sumatoria virtuosa. El orden natural sin cristianismo es muy difícil, ¿no es cierto?, que pueda permanecer en el tiempo, no porque no podamos conocer el orden natural por la sola razón, sin la luz y la revelación, sino porque los hombres estamos muy sujetos al error y al vicio, y eso termina, ¿no es cierto?, pasándole la cuenta al mantenimiento del orden natural. Entonces hay una especie de instinto en quienes quieren destruir el orden natural anticrístico, ¿de acuerdo? No solamente anticristiano, anticrístico, es decir, de ofender. Esto es algo como diabólico, ¿no? Ofender a la persona de Cristo, ¿no? Porque les produce, es como la película El Exorcista, ¿no? Es como echar agua bendita, les produce un problema de escozor la persona de Cristo, ¿de acuerdo? Que para un cristiano la persona de Cristo está viva, ¿no? No es un personaje histórico meramente. Entonces ellos ofenden. Y en esta marcha del orgullo, no sé cuánto, siempre están ofendiendo. Y esto... Y ellos ofenden porque hay un odio que puedas analizarse psicosocialmente, que no es mi campo, pero puede analizarse ideológicamente. Hay un odio más que el cristianismo contra Cristo. Por eso es anticrístico, por eso esa ofensa. Porque mientras permanezca Cristo, ellos van a seguir odiando, van a seguir manifestando ese odio. Y es una primera lectura. Una segunda lectura, voy a dar 3 lecturas, ¿de acuerdo? Pero muy breve, para no aburrir. Pero una segunda... No aburre. Yo quiero dejarte una pregunta, Sí, o sea, para que la incluyas quizás en la sí. lectura. Es que si es que esto tiene, o sea, uno puede rastrear, por ejemplo, lo que pasó aquí en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos hacia la Revolución Francesa. ¿Por qué te lo digo? Porque surgieron muchas críticas a la ceremonia y Macron responde en su libro, o sea, en su libro, en su cuenta de X, con un mensaje, lo cito, libertad, igualdad y fraternidad. Eso fue su mensaje, ya como en respuesta a las críticas a esta ceremonia inaugural. Eso te lo quería decir como Bueno, elemento de análisis. a la frase de Macron le falta la completitud del lema. El lema de la Revolución Francesa no era libertad, igualdad y fraternidad, era libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Ese era el lema oficial de la Revolución Francesa. Claro, que suena más bonito libertad, igualdad y fraternidad, pero Claro. era o la muerte. Entonces, o es la libertad revolucionaria, que no es cualquier libertad, o es la igualdad completa, que no es cualquier igualdad, o es fraternidad sin padre, ¿no es cierto?, o la muerte, que fue lo que hizo la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa asesinó a cientos de miles de personas, no tenemos de olvidarlo, y la mayor parte de ellos era gente del pueblo, no Sí, aristócratas. quiero pasar a eso. Quería introducirlo Vale, solo como elemento para ver si es vale, que uno pero puede ir yo, hacia atrás. yo estaba en el fenómeno primero anticrístico, que eso no hay Claro. que olvidarlo, ¿sí? Mm. Por eso esta gente con esta ideología siempre ofenden, y lo hemos visto también en Chile, ¿no? Aparte de la quema de iglesia, ellos ofenden. Ahora, la segunda lectura es que ellos ofenden porque de alguna manera esto viene de
ideológicamente del estructuralismo, del postestructuralismo, lo que se llama en Estados Unidos la teoría francesa, que influyó, ¿no es cierto?, en la cocina de la nueva izquierda. Como la cocina de la nueva izquierda ¿no es cierto?, se coció con ingredientes de la teoría francesa, del postestructuralismo, y ellos siempre están pensando en este tema de los binarios, cómo voy a destruir los binarios. El bien y el mal y todo ese tipo de... ¿Cómo yo voy a desnaturalizar la naturaleza? Butler, ¿no? Y cómo voy a denaturalizar lo natural. Y por tanto tengo que, de alguna manera, ofender lo sagrado. Tengo que burlarme de lo sagrado. No es una ofensa a la Revolución Francesa, que era con sangre, ¿de acuerdo? Que yo te voy asesinando, ¿de acuerdo? De a poquito, te voy torturando, después te asesino. No es esa violencia, es una violencia posmoderna, lúdica, de hibridación. Lo híbrido, lo voy mezclando, lo sagrado con lo sagrado, me voy riendo y así yo atento, al menos figurativamente, contra lo sagrado. Es una segunda lectura que a mí me pareció muy clara en este video. ¿Eso funcionaba algo, Julio? O sea, ¿por qué ir ofendiendo? Sí, ya podemos verlo después. Pero, y lo tercero, es, ¿no es cierto? Pero es una lectura muy personal, que es curioso, pero Dionisio, el que representa al dios Dionisio, es el que canta, ¿no? Y ahí algunos organizadores dijeron, no, sí, la verdad es que nosotros no estábamos pensando en la última cena, estábamos pensando en los dioses, en los antiguos dioses que ya no tienen seguidores. Y claro, pero tú ves que Dionisio y toda esta gente que está ahí, ¿no es cierto?, alterando el binomio hombre-mujer, lo trans, lo queer, etc. O sea, sí, eso, agreguemos que más allá de si era la última cena, si era Dionisio, si era un banquete pagano, recordemos que esto era una fiesta drag queen que incluía a niños. Uno de los drag estaba con sus testículos al aire, o sea, era eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso, volviendo a la primera lectura, también es anticrístico, ¿de acuerdo? Entonces, esta tercera lectura, Dionisio, no necesariamente el dios Dionisio de los griegos, que en un momento determinado los romanos lo tomaron por Baco, pero de alguna manera los romanos suprimieron la fiesta del dios Dionisio, ¿no es cierto?, porque estaba vinculado al carácter orgiástico, ¿no es cierto?, de la afloración de los deseos humanos más nativos y más violentos, de acuerdo, a nivel sexual. Pero de alguna manera Dionisio representa la supresión de la razón en pensadores como Nietzsche. Y todos los autores de la teoría francesa son nietzscheanos. Para no cargarlas contra Nietzsche, es la interpretación que hacen de Nietzsche, ¿no? Pues Nietzsche habla de que la ilustración, la modernidad, imperó y estableció la racionalidad, lo apolíneo, por sobre lo dionisíaco. Y hay que volver a dionisíaco como la expresión del vitalismo, de la vida, ¿no?, de la anarquía de los deseos del ser humano, porque eso es la vida, no es la racionalidad. Y los teóricos franceses del postestructuralismo, que van a ser, digo, el caldo cultivo de la nueva izquierda, van a tomar eso, ¿no?, lo dionisíaco y el acabar de la racionalidad que nos impuso la modernidad. Y eso también tiene que ver con los nuevos derechos. Entonces, no deja de ser simbólico que en Kant sea Dionisio. Es el perecimiento, ¿no es cierto?, de la racionalidad entre los seres humanos. Y ahí está vinculado nuevamente al lenguaje de los derechos y la no discriminación y de las disidencias sexuales, que estaba todo ahí como un turro metido en esa escena, que sería muy interesante tener tiempo para analizarla con más detención. Pero hay mucho en esa escena, en diversas lecturas. No, sin duda. Oye, Julio, tú recordabas, o quizás revelabas, porque yo creo que no se sabe, esto del lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad o muerte, ¿ya? A propósito de esa parte restante, tú en tu libro entregas muchos datos, ¿ya?, para desmitificar esta supuesta virtuosidad de la Revolución Francesa. Voy a leerlos para que todos los conozcan. Tú hablas de 600.000 muertos en guerras internas, 400.000 muertos en guerras exteriores,
500.000 detenidos, 117.000 muertos en el genocidio de Lavendé, ¿cómo se pronuncia? ¿Tú sabes? Lavandé, sí. Lavendé. 40.000 ejecutados, de los cuales casi un 30% eran campesinos, otro 30% artesanos y obreros, 20% comerciantes y 15% entre nobles y religiosos. La revolución fue una brutalidad de proporciones catastróficas. Y de esa revolución nacieron instrumentos jurídicos, ¿cierto? O sea, hay constitucionalismo a partir de esa revolución, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, sí. Claro, la declaración del 1789, por ejemplo. ¿Fueron esos instrumentos jurídicos una forma de hacer tabula rasa con todo lo que había pasado antes, con todas esas atrocidades? Como de empezar una sociedad nueva o construir un hombre nuevo? Sí, Y, sí, efectivamente. ¿Y cómo? O sea, Bueno, ¿cómo es que se logra, oye, todo esto horrible, hago un texto nuevo, por ejemplo, una declaración, y ahí partimos desde cero, y miramos hacia adelante, y libertad, igualdad, fraternidad, y muerte a Dios? Pero explícanos un poco de eso, cómo se desarrolla todo eso. Sí. Lo que pasa es que ahí se toca lo jurídico con lo histórico, ¿no? Y con lo político, y con lo religioso, en fin, y con muchas cosas. Pero, Sí. pero Pero me imagino que están conectados. Sí, ¿no? sí, O sea, está todo conectado. Lo que pasa es que me quedé en el video anterior, porque cuando este grupo de rock, Godzilla, no me acuerdo cómo se llama, el que hizo esa presentación en los Juegos Olímpicos, cuando aparece María Antonieta, mucha María Antonieta, cantando una de las canciones, cantos típicos, bastante sangrientos, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, y con la cabeza cortada. claro. En la Conserjería, que fue donde se hizo eso, la Revolución Francesa colocaba, ¿no es cierto?, a los prisioneros. Muy pocos salieron sin ser asesinados, ajusticiados, que le llamaban ellos. Cerca de 2.700, 3.000, entre ellos prácticamente todos los diputados girondinos, ¿de acuerdo? Quedaron solamente los jacobinos, pues la Revolución Francesa se va radicalizando y va asesinando a todas las tendencias previas, ¿no? Pero cuando aparece la María Antonieta y con una especie de no sé si eran fuegos artificiales, todo rojo, eso era sangre, representaba la sangre. De alguna manera hay una reivindicación de la revolución en nuestros días, de toda esa sangre acumulada, de toda esa injusticia que cometieron. Hay una reivindicación. Ellos están reivindicando simbólicamente eso, un sector de la revolución hoy día. Da la impresión de que si ellos tuvieran la posibilidad lo volverían a hacer. En este momento no pueden hacerlo. Pero hay una reivindicación al menos simbólica de la barbarie de la revolución para construir el mundo nuevo. Ahora, ese mundo nuevo no es el mundo nuevo de la racionalidad, del constitucionalismo racional, ¿de acuerdo? O de los derechos humanos universales. Ese mundo nuevo es el mundo nuevo de la deconstrucción y de los derechos humanos que ya no son universales, sino que son los derechos humanos de las minorías, porque ya no hay comunidad política, sino que agregado de minorías, donde las minorías controlan y vigilan a las mayorías. Ese es el mundo nuevo. ¿Y eso ya se veía en ese entonces? No. Pero se proyectaba algo. Sí, se proyectaba algo. Hay ciertos pensadores, el Marqués de Sade, en fin, hay ciertos pensadores que van a proyectar radicalidades institucionales, ¿de acuerdo? Pero esas radicalidades institucionales no quedaron fijadas en textos jurídicos en la Revolución Francesa, salvo, evidentemente, los textos normativos por el cual se ordenaba la eliminación de personas. Eso, porque pasa una cosa muy curiosa. Los revolucionarios están tan seguros de que están construyendo un mundo nuevo que dejan constancia de todo lo que hacen. Lo mismo pasó con la revolución soviética, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y nos enteramos de los decretos de Lenin, los decretos del terror de Lenin, ellos dejan constancia de eso. Dejan constancia. Entonces, eso, claro, son instrumentos jurídicos, pero de distinta naturaleza. Necesito dar respaldo de cómo ordeno asesinar, ¿no es cierto?, a una parte de la población. ¿De acuerdo? Entonces, hay una reivindicación, al menos simbólica, de esos asesinatos para construir el mundo nuevo, porque el mundo nuevo necesito asesinar. Los huevos hay que quebrarlos, ¿no? Para tener la tortilla, debo quebrar los huevos y tengo que tener la tortilla revolucionaria y lo voy a hacer. Y eso viene
Eh, bueno, es bien tremendo ver así este lenguaje simbólico de los Juegos Olímpicos. Habían príncipes Mm, y reyes, probablemente descendientes algunos, sí. ¿no es cierto?, aunque sea colateralmente, de María Antonieta, de Luis XVI. No sé cuál habrá sido la reacción de ellos. Yo sé que estoy aquí mezclado planos, pero para mí es imposible no ver los implicados de estas dos cosas, o sea, una realidad histórica con los datos que tú muestras en tu libro, de la cantidad de muertos, de ejecuciones, de detenidos, y a su vez no lograr conectarlo con los instrumentos que surgen después. Tú hablas de que estos instrumentos están inspirados por el paradigma emancipatorio, los principios de libertad, igualdad, y dices que son aparentemente neutros, ¿cierto? O sea, que se intenta como una consagración con aspiraciones de universalidad, pero que realmente no es así, no es tal. Están cargados esos principios y de qué están cargados. Sí. Y insisto, de nuevo, disculpa, estoy mezclando Sí, no, demasiados planos, pero yo creo que... el tema de la revolución nos quedan muchas cosas pendientes, pero bueno. Sí, son. A ver, una cosa son los derechos de las personas, ¿de acuerdo? De las asociaciones, las corporaciones, todo lo que tú quieras, derechos individuales, personales, asociativos. Y otra cosa es el discurso de los derechos humanos. Ese discurso, de alguna manera, hay dos aproximaciones. Una aproximación neutra. ¿De acuerdo? Entonces tú dices libertad de expresión. ¿Qué significa neutro? O sea, libertad de expresión es para todo el mundo. ¿Ok? Libertad de expresión. Pero hay una aproximación que no es neutra. Es la aproximación que cabalga en la inspiración filosófica de estas declaraciones, que la filosofía tiene muchos nombres, igualitaria y emancipatoria. En la medida que este cabalgar de las declaraciones, ¿no es cierto?, influye, hace correr estas declaraciones al ritmo de esta filosofía, ya no tenemos una lectura neutra. Entonces ya la libertad de expresión no me sirve universalmente. Yo voy a hablar de cancelación. Yo voy a cancelar a las personas. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Yo te voy a cancelar. Libertad de expresión sí, pero para esto no. Tú te callas. No te voy a dejar, no te voy a dar los medios, te callas. Entonces ya estamos en una lectura que no es neutra de la Declaración de los Derechos. Y eso pasó también en la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa habla cuando se debatió la Declaración de 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano, hubo muchos debates al respecto. Están publicados esos debates. Tú citas parte de ellos. Parte, porque eso está publicado. Está todo publicado. Y hay estudios muy serios sobre eso. Sobre el debate, por ejemplo, el libro La Revolución de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, de Marcel Bouchet, que trata en mucho detalle los debates. Cuando dices la libertad de cultos, vamos a debatir la libertad de cultos, y tú dices, pero si Francia era una nación católica, el principio era la catolicidad, era la hija primogénita de la Iglesia, la Francia católica. Tú no hablas de tolerancia de religiones distintas, tú hablas de libertad de culto. Entonces, en ese contexto, tú hablas de libertad de culto, ¿para qué? Como un instrumento, ¿de acuerdo?, para multiplicar el cuestionamiento de la religión de la nación, que era la religión católica, ¿no? El sentido de libertad de culto no era el que tenemos hoy día en sociedades plurales, era un sentido de digregador, corrosivo, demoledor. Entonces, tú lees hoy día eso, ¡oh, qué bonito, libertad de culto! Pero en esa época no tenía ese sentido la libertad de culto. Y eso es lo que se debatió en el... ¿Era corrosivo en qué sentido en esa época? Que yo te doy libertad para ofender, insultar, cuestionar las creencias sociales y la moral social que era la católica. Y eso en esa época fue muy cuestionado. O sea, ¿no era eso una apertura o una permisión de otro tipo de credos? ¿No se leía así? ¿O tenía el efecto directo de querer destruir una...? Existían otros credos, ¿no? Ya existían. Credos en su época subversivos, como lo hubo Note, pero no metamos problemas, pero existían
existían otros credos, tolerancia para otros credos. El problema era otro. El problema es cómo yo voy a eh, establecer canales jurídicos y políticos para desmontar lo que es la moral social y la religión oficial de un pueblo, de una comunidad política. Julio, libertad, igualdad son categorías que hoy usamos, ¿no es cierto? Que quizás podríamos decir, a la luz de tu libro, categorías de las que podríamos estar presos, ¿ya? Y nos movemos dentro de cierto marco, dentro del marco, por ejemplo, de la igualdad ante la ley, etcétera, ya de la libertad para X, Y y Z cosas, como derechos, por ejemplo. Estamos efectivamente hoy moviéndonos, ¿cierto?, de cierto proyecto político que fue diseñado hace siglos. O sea, puede ser que libertarios, socialistas, liberales, tradicionalistas, conservadores, etcétera, se muevan bajo un marco que ya está predefinido y que de él no nos podemos mover o salir, o que está bien, puede haber una variación hacia allá o hacia acá, pero realmente estamos aquí en esta figura que ya fue diseñada hace, no sé, 2 siglos atrás. Sí, yo creo que estamos saliendo hace mucho tiempo, no sé, hace mucho tiempo, hace algunas décadas estamos saliendo del modelo que se estableció con la Revolución Francesa. Y eso, Está todos los síntomas. Lo que pasa es que lo que sí estamos atrapados en el lenguaje. O sea, es sorprendente con esto de Maduro. Todo el mundo habla de democracia, ¿no? Democracia, democracia, democracia. claro, Y uno se pregunta, bueno, aquello que llamamos democracia, ¿es democracia? No tiene mucho de oligarquía, de lo que los clásicos en teoría política llamaban de oligarquía, más que de democracia, que es el gobierno del pueblo. ¿Dónde está el pueblo en los regímenes representativos modernos? ¿Me entiendes? Se habla una serie de interrogantes que algunos autores, que son un buen número de autores, observadores, politólogos, Guy Hermé, por ejemplo, tiene un libro fantástico que se llama El invierno de la democracia. La tesis de él es que estamos en un tiempo de transición, que no sabemos mucho hacia dónde, porque hemos perdido las bases comunes. y sabemos si es un continuo del sistema en el que estábamos inmersos. Probablemente no, porque el sistema inmerso estaba muy, de alguna manera, bien armado, formalmente bien armado. Tú tenías un congreso, formalmente bien armado, y a veces si queremos preservarnos del caos, los tradicionalistas como yo tenemos incluso la obligación de defender lo que hay, aunque tengamos serias objeciones. Claro. Pero es que lo que hay es mucho mejor de lo que se viene. Claro. Es como la única tabla de salvación. Por tanto, no estoy haciendo un llamado a la corrosión de lo que hay, ¿de acuerdo? Pero las instituciones ya no están funcionando como antes. El Parlamento, fíjate, el concepto de ley del siglo XIX era un concepto de ley, era expresión de la razón. Yo decía, las leyes las hace, no solamente en Chile, pero a veces las leyes ni siquiera se piensan bien. Son expresiones de voluntad. De voluntad, del soberano. O del capricho. Y tú tienes muchas leyes que pasan unos meses y ya estás modificándolas. Entonces tú la ley de fármaco 1 y después la modificas porque no estudiaste bien la realidad. Porque ni siquiera tienes el tiempo de estudiar bien la realidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un problema con el imperio normativo. Tenemos un problema con el papel del Congreso. El Congreso no está ocupando el papel que la teoría democrática le atribuyó. ¿De acuerdo? Y por eso la popularidad del Congreso es una de las instituciones menos aprobadas. Sí, pero es una paradoja en la teoría democrática. La teoría democrática dice que el Congreso te representa. Te representa. Y como te representa el que hace las leyes, por eso las leyes son voluntad del pueblo. Entonces, ese continuo ha sido roto. Y es un ejemplo de por qué lo que tú hoy día llamas democracia es un sistema que ya no responde a sus bases teóricas, porque la práctica, ¿no es cierto?, superó y tergiversó de alguna manera esas bases teóricas y nos encaminamos hacia una transición muy peligrosa de lo que no sabemos qué. ¿Y respondió en algún minuto a esas bases teóricas o fue desde siempre tergiversado? ¿Tienen el ideal emancipatorio, por ejemplo, alguna influencia en esa corrosión, en esa tergiversación? Yo creo que hay dos mundos distintos. En Europa se destruyó mucho para construir eso. Yeah. Y esa destrucción causó graves problemas y causó una división muy fuerte en la sociedad. De hecho, el pensamiento conservador
tradicionalista, conservador, matices de todo el nombre, nace como reacción a lo que hizo la Revolución Francesa. He influido hasta el día de hoy en lo que hace la Revolución Francesa, en lo que hizo o la herencia de la Revolución Francesa, si uno hurga un poquito más de la superficie. Incluso en Estados Unidos, el conservadurismo norteamericano, diversos pensadores del conservadurismo norteamericano son muy contrarios a lo que hizo la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Entonces, Tú lo mencionas como ejemplo, algo que se apartó un poco de... O sea, todo lo que pasó en Norteamérica es algo como que quedó separado de lo que devino después con la Revolución Francesa, como que corrieron caminos relativamente diferentes, ¿no? sí, caminos diferentes. Y Entonces, productos jurídicos, por ejemplo, también. tú destruiste mucho, dejando a Inglaterra un poquito de lado, ¿de acuerdo? Que nos acopló en muchos casos, en muchos elementos, a esa destrucción. Y también somos herederos de eso de Hispanoamérica. Nosotros rompimos absolutamente con el pasado en vez de hacer continuidad con el pasado. Los anglosajones, Norteamérica de alguna manera no rompió, ¿no es cierto?, con el pasado. Después de la independencia continúa en algunos elementos bien importantes y construye un modelo muy criticable en otros aspectos, pero un modelo más estable porque no va a partir de esa destrucción, de esa división tan radical que es la que hace la Revolución Francesa. Julio, tú dices en tu libro que la voluntad de asegurar absolutamente la independencia abstracta y histórica de los individuos conduce a la muy concreta dependencia del nuevo poder social y político al Estado moderno. Hoy día, ¿en qué estamos? ¿Estamos en independencia abstracta y absoluta o efectivamente en este cierto coto con los derechos fundamentales y libertad, etcétera? ¿O estamos más en esta concreta dependencia del nuevo poder social y del aparato estatal? No, lo que pasa es que ese libro se llama La crítica al discurso de los derechos humanos, el origen, ¿de acuerdo? Es cómo analizar el discurso de los derechos humanos a partir del origen, de lo que pasó en esos 10 años de Revolución Francesa, lo que se escribió, lo que operó, cómo eso, ¿no es cierto?, de alguna manera creó una tradición, la revolución que crea una tradición es una paradoja, pero no se puede vivir sin tradición, entonces la propia revolución creó una tradición, ¿de acuerdo? Pero falta una segunda parte, que estoy en eso, de los nuevos derechos, ¿de acuerdo? Que es otro modelo, que critica este modelo y que entra en lucha con este modelo. Yeah. Es como la lucha entre el socialismo chileno y el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿de acuerdo? Unos son democráticos, digamos, al estilo de lo que siempre ha sido, los otros van por otra vía. ¿Te parece? Entonces son cosas distintas. Lo que hace el papel revolucionario de la Revolución Francesa y el carácter modélico para el discurso de los derechos humanos moderno, es claro, es que ellos parten de un concepto artificial de la sociedad y de un concepto artificial del ser humano, un hombre abstracto, completamente abstracto, libre e igual, sin vínculos con la historia, sin vínculos con familias, sin vínculos con asociaciones, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el modelo al cual le van a atribuir los derechos. Y eso va a producir también un tremendos problemas después que heredamos nosotros, ¿no es cierto? Y lo estudiamos en el constitucionalismo, pero que heredamos en el mundo moderno, ¿no? Tú dices derecho a la vivienda. Pero eso es derecho. Te lo pregunto por esas cosas. Yo sé que las cosas van evolucionando muy rápido, pero yo imagino que algo queda. Que algo mucho de esa abstracción que tenemos que resolverla en materia jurisdiccional, en el plano de los tribunales, en el plano de la discusión concreta, porque el derecho es concreto, el derecho no es algo abstracto. La justicia es dar a cada cual lo suyo, concreto, no son generalidades. Las generalidades me pueden servir, pero me pueden confundir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí un problema metodológico para volver con la palabra, metodológico con las declaraciones modernas de los derechos. Y esos problemas metodológicos me imagino que están conectados de alguna forma con las declaraciones en Francia, 1789, 1791, algo así. ¿Hay algo, hay alguna conexión o no hay nada? No, claro, ese es el modelo es del hombre universal. ¿De acuerdo? Del hombre universal, eso muy ilustrado, digamos, de la ilustración, de la razón pura de Kant, la razón universal, tenemos valores comunes con toda la humanidad y progresamos todos juntos, pero eso es lo que los nuevos derechos están negando. No tenemos valores comunes, porque la racionalidad no existe, no es común. Te voy a combatir la racionalidad. Y ahí se producen fenómenos re interesantes políticamente, de una
una mentalidad moderna ilustrada, revolucionaria, que ahora se vuelve conservadora, por reacción. Es que, viejo, no me destruyáis la familia. Córtala. No me hagáis una constitución bolivariana. Está bien un poquito, pero no tanto. ¿De acuerdo? Sí. Te va a producir. Yo creo todavía, te van a decir los valores comunes, pero esto es que no hay valores comunes. Hay minorías. No hay binarios. No hay binarios. Por tanto, no hay valores comunes. ¿De acuerdo? Entonces, eso se teje en lo que se llama el discurso de los nuevos derechos. Ya. Donde está desde el transhumanismo, el poshumanismo, el género, por cierto, que constituye que hay toda una filosofía muy radical detrás del género, que tú la dosificas a nivel jurídico, porque no puedes entrar eso, no puedes entrar con el género tal como está teorizado a nivel jurídico, porque la gente se te opondría inmediatamente. Tienes que ir dosificándolo un poquito con el lenguaje de los derechos. Y en eso estamos.